que nuestras durezas, que esos momentos difíciles, que esos sentimientos duros que a veces tiene nuestro corazón, el Señor obre en cada uno de ellos. Quiero alabarte y no puedo. Quiero levantar mis manos hacia ti. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Dile, quiero alabarte y no puedo. Quiero alabarte y no puedo. Quiero levantar mis manos hacia ti. Y dile, ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Quiero agradarte con mi canto, pero es tan difícil cuando estoy así. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Es hora de que obres tú en mí. Quema mi vida, quema mi ser. Quema mi vida, quema mi ser. Saca de mí lo que ya no te agrada. Hazme de nuevo tuyo, quiero ser. Quema mi vida, quema mi ser. Tú eres el divino alfarero y todo nuevo lo puedes hacer. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que venza toda resistencia, que venza toda dureza de nuestro corazón. A veces queremos, Señor, alabarte y bendecirte, pero sentimos, Señor, que nuestras fuerzas no dan lo suficiente, Señor, para poder hacer, Señor, tu voluntad. Hay tantas veces, Señor, que queremos hacerlo distinto, pero desafortunadamente, Jesús, nuestra voluntad no es determinada, no es recia, no es radical. Por eso, Señor, quema de nuestro corazón todo lo que no venga de ti, todo lo que no sea tuyo, Jesús. Porque te necesitamos. No dejes que las mentiras del enemigo, esas voces, esas personas, Jesús, que hay en nuestro interior, no nos dejen, Señor, hacer tu voluntad. Por eso dile, quema mi vida. Quema mi vida, quema mi ser. Saca de mí lo que no te agrada. Saca de mí lo que ya no te agrada. Hazme de nuevo tuyo, quiero ser. Quema mi vida, quema mi ser. Tú eres el divino alfarero y todo nuevo lo puedes hacer. Señor, sé nuestro alfarero
y saca de nuestra vida lo que no sea de tu molde, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Voy a empezar hoy con un testimonio personal para nuestra charla de esta noche. Vamos a empezar una serie de reflexiones alrededor de algo que se llama el Evangelio de Satanás. No se asuste, que no se le erice la piel, no se coloque raro. No va a decir que vio por ahí una sombra justo cuando yo dije Satanás. No. Pero el Evangelio de Satanás es una serie de reflexiones que Jared Wilson, un teólogo cristiano, hace sobre 8 mentiras que suenan como una verdad espiritual, pero que son una mentira del enemigo. Si hay una de las cosas fundamentales que el enemigo hace en nuestra vida espiritual, es que lo bueno nos parece malo y lo malo nos parece bueno. Entonces, por ejemplo, nuestros hijos lo viven, ¿no? Ser el aplicado del salón no es tan bueno, porque le dicen que es un regalado, que es un lambón. Hasta sapo le dicen a los muchachos. Porque ser juicioso pareciera que es como algo malo. O sea, pareciera que ser bueno no paga. Y pareciera entonces en ocasiones que comportarse de una manera equivocada o mala sí pagara. Eso es una mentira espiritual que en muchos de nuestros contextos vivimos. Entonces, vamos a empezar. Dentro de 8 días vamos a empezar con la primera mentira, pero hoy lo que vamos a hacer es una anatomía de una mentira. Es decir, nuestro tema de hoy tiene que ver con cómo se confecciona la mentira en el enemigo, en el diablo, y cómo el diablo utiliza la mentira para lograr en nuestro corazón lo que se propone. Entonces, ¿por qué decía que quería empezar con un testimonio? Hoy he sentido una gran resistencia espiritual en mí para dar este tema. Lo tengo que confesar. O sea, es como si el enemigo dijera, te va a salir mal. Eso no sirve. No lo haga. ¿Eso para qué? Y te empieza a tirar sentimientos y frases por acá y luego por acá y luego por acá, que incluso en uno, que es el que ha orado, porque este tema lo he orado antes de traerlo aquí, incluso íbamos a empezar a hacer otra serie de reflexiones y no esto yo lo tenía listo para el otro año, pero yo sentí que la semana antepasada el Señor me dijo, tienes que hacerlo ahora. ¿Por qué? No sé. El Señor nos irá mostrando por qué. Pero hay una cosa importante y es, incluso en mí hoy ha habido una gran resistencia espiritual para dar este tema. Cuando a mí me suele pasar eso, yo lo que suelo hacer es que con más ganas lo hago. Porque si el enemigo coloca esos sentimientos, esas emociones y palabras en mi cabeza, es porque yo siento que algo bueno va a pasar. No solamente en ustedes, sino también en mí. Entonces, es como que cuando uno trata estos temas, yo siempre digo que el infierno tiembla. ¿Y tiembla por qué? Porque sabe que el Señor va a inundar tu corazón del Espíritu Santo y te va a iluminar para que su poder mengue en tu corazón. Entonces, obviamente, cuando el enemigo siente que va a perder poder, pues el infierno tiembla. ¿Listo? Entonces, hoy empiezo diciéndoles eso. Hoy he tenido una gran resistencia. Hasta enfermarme se me pasó por la cabeza. ¿Cómo le parece? ¿Y si me hago el enfermo?
Y hubo un momento en que dije, no, ¿verdad que yo no puedo enfermar hoy? Hoy hay una verdad muy fuerte que tengo que decir en el nombre de Jesús. Entonces, ¿esto por qué se los cuento? Porque lo más probable es que en muchos de ustedes también esos sentimientos se van a presentar. Cuando uno necesita hacer un cambio en su vida y ese cambio en él se va a glorificar el Señor, normalmente uno no quiere, uno se resiste. Uno dice, no, en estos días yo cuadro eso porque es que no he encontrado el momento, no he encontrado la hora, no he encontrado el lugar. Es que aquello que tengo que cuadrar no se me ha dado. Porque claro, el enemigo coloca todas las piedras en el camino para que uno no haga la voluntad de Dios y se resista a ello. Entonces, ¿el evangelio de Satanás qué es? Evangelio traduce algo como buena noticia. Pues el hecho de que sea de Satanás significa que el enemigo también tiene una buena noticia para nuestros corazones. Y es que si nosotros hacemos lo que él susurra en nuestro oído y en nuestro corazón y en nuestra voluntad y lo pone en nuestro querer, en él ejerce un gran poder el mal y eso nos aleja de Dios. Entonces, claro, ¿cómo lo hace? Con algo fundamental, las mentiras. Por eso estos son 8 mentiras sobre Dios que suenan como una verdad, pero no lo son. Y si usted se coloca a analizar, la vamos a ver la primera dentro de 8 días, se dará cuenta especialmente por qué esto suele pasar. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, ¿cuál es la primera mentira que vamos a empezar a ver dentro de 8 días para que usted no se lo pierda? La primera mentira que vamos a ver es: Dios solo quiere que seas feliz. ¿A usted no le parece es una frase muy bella? Si uno le dicen, Dios solo quiere que tú seas feliz, usted le dicen eso y usted dice, claro, eso es verdad. Pues si Dios no quiere que uno sea feliz, entonces ¿para qué Dios? ¿Sí o no? Y eso suena como una verdad. Pero resulta que vamos a ver hoy en la anatomía de una mentira que esa verdad es una verdad pero a medias. Y una verdad medias es una mentira. Así de sencillo. Una verdad a medias es una mentira. Como es una mentira, entonces hay una cosa que el enemigo hace con el tema de las mentiras. Es una de sus mejores y más recurrentes armas. Para empezar, vamos a empezar por el Génesis en el capítulo 3, versículo 1, para los que les gusta ahí en sus Biblias buscar, para los que les gusta buscar sus Biblias, en sus Biblias los textos que vamos tratando, vamos a hablar del momento cumbre del pecado, del inicio. Vamos a hablar del Génesis. Ese momento donde la serpiente se aparece delante de Eva y todo se va a la porra. Dice el texto sagrado: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios ha dicho, no coman de él, ni lo toquen, so pena de muerte. Palabra de Dios. Toda la historia del pecado comienza con una mentira, con una pregunta que desata todo un infierno. La pregunta es: ¿con qué Dios les ha dicho? ¿Y por qué les digo que detrás de esto aparece toda una historia de dolor y de sufrimiento? Cuando yo le pregunto a alguien, ¿con qué te dijeron qué? Esa pregunta va envenenada.
Eso es como que yo le pregunto a usted, con que te habían dicho qué. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una duda en aquello que te dijeron. Es decir, la primera palabra de la serpiente a Eva y la primera táctica consiste en cuestionar el mandato de Dios. Entonces, esta pregunta que parecía inofensiva desata todo un infierno. Cosa para pensar. Muchas veces los grandes pecados de la vida de uno comenzaron con algo muy pequeñito. Muchas veces los grandes pecados de la vida de uno comenzaron con algo que parecía inofensivo. Y por eso uno tiene que tener mucho cuidado. ¿De qué? De aquello que parece inofensivo, pero que uno descubre en el camino que no es tan inofensivo. La serpiente tira una pregunta y con esa pregunta está cuestionando el mandato de Dios, de Yahvé. Al cuestionar el mandato de Dios, ya se resquebraja el corazón de Eva. Empieza como algo inofensivo, ella se engancha en la conversación y todo termina con dolor, muerte y exilio. Porque así termina este capítulo, con dolor, muerte y exilio. Entonces, ¿qué sucede? Esta pregunta es como una esquirla. ¿Qué es una esquirla? Cuando explota una bomba, los fragmentos de esa bomba hacen mucho daño. Ni siquiera es solamente la explosión, son las esquirlas las que terminan matando a la gente. Esta pregunta es una esquirla que va directo al corazón de Eva y que le dice a Eva que eso que Dios puso en su corazón, por ahí no es. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. ¿Sí ve? No quiere que funcione, pero lo vamos a hacer funcionar. Pasan 4 cosas importantes. Esa pregunta que dijimos ahora, esa esquirla se clava en el corazón de Eva y coloca y cuestiona es que coloca en duda el amor, el mandato, la voluntad y la preocupación de Dios por sus criaturas. Eso es lo mismo que usted y yo, cuando queremos algo, como lo vamos a ver dentro de 8 días, eso es lo mismo que cuando usted dice, ay, pero ¿qué de malo tiene? Eso es lo mismo. Cuando usted dice, pero ¿qué de malo tiene que yo haga o diga o vaya? Eso es lo mismo que logró la esquirla en el corazón de Eva. Cuestionó el plan de Dios, cuestionó el mandato de Dios. ¿Qué es lo segundo que hace? Que esa pregunta, la que acabamos de hacer, esa pregunta que tenemos acá con que Dios os ha dicho, es una proposición enmascarada. ¿Por qué es una proposición enmascarada? Porque en el fondo lo que la serpiente quiere es que Eva dude de Dios. Tercero, esa pregunta le presenta a Eva un contrabando de hechos alternativos. ¿A qué me refiero con contrabando de hechos alternativos? A que después de esa pregunta viene lo que les decía ahora. ¿Y qué tal? ¿Y si de pronto lo que Dios quiere es otra cosa? Diría el gran filósofo Ricardo Arjona, dime que no pensando en un sí y déjame lo otro a mí. Hay una canción que dice así. Eso que dime que no, pero pensando en un sí, pero dime que no, que yo haré que tú digas que sí. Lo mismo pasa en este pasaje. La pregunta con que Dios os ha dicho, lo que le plantea a Eva es que pueden pasar otras cosas, no solamente lo que Dios dijo que iba a pasar. Y lo tercero, porque al final dice, ¿so pena de qué? De muerte. Entonces Eva se termina preguntando, ¿y si yo como del fruto y no me muero? ¿Y qué pasa si yo me lo como?
Lo mismo hace uno cuando va a caer en un pecado muy fuerte en la vida de uno. Uno dice, ay, pero ¿y si de pronto no me pillan? ¿Y si de pronto no se dan cuenta? Y pues la vida se vive una vez, es otra de las mentiras espirituales. La vida se vive una vez, pues hagámosle. Ya metida la mano, metido el codo, dice uno. Ese tipo de pensamientos nacen con esta pregunta: ¿con qué Dios les ha dicho? Esta pregunta es más que una pregunta. Esta pregunta cuestiona todo el orden que Dios había puesto entre la relación de Adán y Eva y Dios. ¿Qué es lo cuarto que hace esa pregunta? Lo cuarto es que esa pregunta genera una curiosidad. Y si tal vez no haces lo que Dios quiere y haces otra cosa, entonces ¿qué? ¿Qué va a pasar? Entonces miren todo lo que pasa en Eva. Se clava en el corazón la pregunta. La empieza a engañar. Le muestra que otras cosas pueden pasar, pero sobre todo que tal vez va a descubrir cosas mejores que las que Dios le dijo. Es decir, esta pregunta rompe el orden establecido por Dios. Es lo mismo que cuando Dios le dice a uno, por ahí no es. Y uno dice, ¿y qué tal que sí sea? Es lo mismo que cuando Dios le dice a uno, no te metas por allí. Y uno dice por acá, ¿y qué tal que descubra algo chévere y me dé cuenta de otra cosa? O tenga un aprendizaje, ¿qué tal? Vinimos a este mundo a aprender, ¿no? Ese tipo de pensamientos nacen de cuestionar el orden que Dios quiere para nuestra vida. Si hay algo que generalmente nos pasa, hermanos, es que solemos pensar que Dios es más lo que nos quita que lo que nos da. Entonces, por eso hay pensamientos como este. Mire, padre, me dice la gente a veces, es que todo lo bueno y todo lo rico o es pecado o es malo. Así dice la gente. Todo lo bueno y lo rico o es pecado o es malo. Entonces pareciera que Dios es un tipo que se sienta a quitarnos todos los bombones de dulce cada que nos los metemos a la boca y no nos deja disfrutar. ¿Usted quiere ver el ejemplo de eso? Miren a sus niños. ¿Qué pasa cuando el niño está jugando en el parque con sus amiguitos y a las 9 usted le dice, ¿qué hubo, Juanito? Para adentro. ¿Qué piensa el niño? Mi mamá sí no me puede ver feliz, ¿no? Qué berraca. No lo puede ver contento a uno porque justo cuando uno está más contento, es que mi mamá sí no me puede ver feliz. Ese es el mismo pensamiento que nosotros tenemos con Dios cuando Dios nos dice, por ahí no es, pero uno sí quiere por ahí. Y eso es lo que sucede en el corazón de Eva con esta pregunta. Con que Dios les ha dicho. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la pregunta? Generar dudas. Ese es el objetivo de la pregunta. Con toda mentira espiritual, el enemigo lo que quiere es generar dudas. Con toda mentira espiritual, lo que el enemigo te está diciendo es, ¿y si eso que te dijo Dios no era así? ¿Y qué tal que llegues al cielo y eso no sea pecado? Hay gente que le dice a uno eso. Padre, ¿y qué tal que uno llegue al cielo y el Señor le diga, eso no era pecado? Muy duro. Pues eso pasa en el corazón de uno. Uno se pregunta si muchas de las cosas que dice la iglesia o la fe que son pecado, pues sí son pecado. Y uno las cuestiona. Entonces, ¿qué sucede? Pasan tres cosas. El objetivo de la pregunta, dijimos, es generar dudas. Dudas entre Eva y Dios. Una relación que hasta ese momento era perfecta. Y suceden tres cosas. Se rompe la confianza. Porque Eva se empieza a preguntar, yo creo que este man nos metió gato por liebre. Ese Dios no me quiere ver feliz. Entonces, si no me quiere ver feliz, ¿se rompe qué? La relación, la confianza. Segundo, hace que Eva no se sacie con la verdad. De alguna manera pareciera que esta mujer quiere encontrar, como sea,
si lo que le dijo la serpiente o lo que le había dicho Dios era verdad o no. Es decir, lo tiene que comprobar. Cuando uno tiene que comprobar algo es porque en el fondo tiene dudas. Y tercero, lo que generan estas dudas es que cuestiona el orden establecido por Dios. Es decir, aquí hay algo, aquí hay gato encerrado. Eso de que no coman del fruto porque so pena de muerte, ahí hay algo detrás de eso. Y empieza la curiosidad del corazón. Y si de pronto yo hago, y si yo de pronto me atrevo, y sí. Entonces pasa una cosa. Esto es como que tú vas de afuera para adentro. El fruto del pecado es la muerte, ¿sí? Uno de los castigos que tuvo Eva fue la muerte. Tendrán dolores como ¿qué? Como de parto, ¿sí? Y tendrán que trabajar para sobrevivir. Cuando en el Edén lo tenían todo, lo veremos ahora. Entonces, lo más evidente es la muerte, pero detrás de la muerte hay ¿qué cosa? Hay una mentira. Pero detrás de una mentira hay un mentiroso. Esos son como los grados que aparecen en este momento en la vida de Eva. Cuando hablo de Eva, colóquele su nombre. Colóquese en el puesto de Eva. Detrás de todo pecado hay una mentira. Y detrás de toda mentira hay un mentiroso. ¿Ese mentiroso quién es? El diablo. Sí, no le dé pena ni miedo decirlo, el diablo. Acuérdese que en una catequesis hace un mes dijimos que el diablo no es como lo pintan. ¿Se acuerdan que les di el ejemplo de la señora que se mete en todo? A veces de pronto el diablo se viste de señoras que se meten en todo, o de señores que se meten en todo. No necesariamente tiene que ser con cachos y cola. Entonces, ojo, el enemigo produce muerte. ¿Pero cómo la produce? ¿Por medio de qué? De la mentira. Y si la mentira suena como una verdad, mejor todavía. Si la mentira que el enemigo coloca en tu corazón suena como una verdad, mucho mejor. Porque entra así, vea, derecho. Cuando una mentira suena como una mentira, usted no se la traga entera. Pero cuando una mentira suena como una verdad, va a la fija, la vieja confiable. Y eso pasa con la vida espiritual. Entonces, ¿qué sucede? La mejor estrategia, ojo, de la mentira y sobre todo del mentiroso es cambiar las palabras de Dios. La mejor estrategia de la mentira es cambiar las palabras de Dios. Cuando el enemigo quiere lograr algo en el corazón de uno, lo hace por medio de una mentira. Y a esa mentira muchas veces le mete palabra de Dios. ¿Qué hace el diablo cuando se le presenta en las tentaciones a Jesús? ¿Qué hace? Todas las tentaciones las hace a punta de la palabra de Dios. ¿Y cómo le contesta Jesús? Con otra palabra de Dios. O sea, el enemigo le dice, yo conozco la palabra de Dios. Y Jesús le dice, yo soy la palabra. Así es que Jesús vence la tentación por medio de la palabra. Esa es la necesidad que todos tenemos para vencer nuestras tentaciones. Pero si usted nunca coge una Biblia, nunca ora, nunca lee la palabra de Dios, ¿cómo hace para enfrentar las tentaciones? Usted termina diciendo, Dios solo quiere que yo sea feliz y ¡pum! Se mete de cabeza. Ese es el problema. Entonces, esta estrategia es fundamental. Eva disfrutaba en el paraíso. ¿De qué disfrutaba? Primero, de la calidez del Edén. O sea, en el Edén se pasaba bueno. Era un lugar perfecto.
Dios estaba ahí. Segundo, de la tranquilidad del lugar. No tenían que trabajar para vivir. No les hacía falta nada. Tenían alimento, tenían sosiego y sobre todo tenían a Dios. Y lo tercero que tenían en el Edén, que era la amistad y la comunión con su Creador, con Yahvé. O sea, a Adán y a Eva no les faltaba nada. Pero el corazón humano siempre a relucir. Es decir, siempre nos termina faltando 5 para el peso. Pero nacieron las dudas. Esa esquirla con que Dios les ha dicho empezó a hacer huequito en el corazón de Eva. Y Eva se hizo 3 preguntas. Primera, ¿y si Dios estaba equivocado? ¿Qué tal que el tipo esté equivocado y uno no se muera si se come el fruto que me dijo? Segundo, ¿y si Dios no dice, no era lo que decía ser? ¿Qué tal que ese Dios no sea tan Dios? Porque, ¿cuál es la promesa que le hace la serpiente? Serán como Dios, iguales a Él. Ah, y si el Dios aquí soy yo, y lo que quiere este es no verme bien, ¿qué tal? Las preguntas, ¿no? Las dudas. Tercera pregunta que se hace Eva. ¿Y si este tipo me está mintiendo? ¿Quién me dice que ese tal Dios no me está mintiendo? Y lo que quiere es tenerme ahí, subyugado. Lo que me quiere tener es ahí, sometido. Lo que quiere tenerme es con el pie en la cabeza. Porque así a veces sentimos que Dios nos tiene. Cuando uno tiene una mala visión de la paternidad de Dios, piensa que Dios es un mentiroso. Es un tipo que está en tu cabeza aplastándotela con el pie para que no te levantes. Como Dios no lo puede ver feliz a uno, eso es lo que uno piensa. Y eso es lo que le hace pensar el pecado a uno. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la consecuencia de todo eso? Que Eva desconectó los sentidos de su corazón. Es decir, se quedó con lo que sentía, pero no con lo que Dios había puesto en su corazón. Dios les había mostrado por medio de la creación que no estaban solos, que Dios los respaldaba, que Dios era su padre, que no les faltaba nada con él. Pero miren lo que causa esta pregunta. La pregunta genera duda y la duda, ¿qué hace? Rompe la relación. Y rompe la relación porque siente que ese Dios no la quiere ver feliz. Eso es lo que uno siente cuando Dios le pide a uno que sea obediente y uno en el fondo quiere hacer lo que le da la gana. Entonces, ¿qué hizo Eva? Se sintió traicionada y se le olvidó lo que Dios ya había hecho en ella. Por tanto, hay unas consecuencias. Primera consecuencia: no les faltaba nada bueno, no les faltaba alimento, pero a ellos les parecía que era bueno comer. ¿Sí me entiende? O sea, como la serpiente coloca la duda, en el fondo ellos no se dan cuenta que no les hace falta nada, pero sin embargo quieren comer de ese fruto. Segundo, el mundo era grande, pero de todas maneras, a pesar de que el mundo era grande, a ellos todavía le parecía agradable el fruto. Tercero, sus mentes eran inteligentes, tenían una inteligencia prodigiosa, pero sin embargo querían la sabiduría que daba el fruto. ¿Ven? ¿Por qué les digo? ¿Qué quiero decirles con esto? Que en el fondo muchas veces Dios a uno le da todo, pero uno quiere lo que uno quiere. O sea, en el fondo uno a veces ni siquiera sabe lo que quiere. Lo tiene todo, pero siente que le falta todo porque no sabe lo que quiere. Uy, pura frase de Facebook. Es real. Uno lo tiene todo, pero sin embargo siente que le sigue faltando todo. ¿Por qué? Porque no sabe lo que quiere.
Sí, mañana se va para luz directa. Entonces, a pesar de que lo tienen todo, ellos siguen pensando que les sigue faltando algo. Y ese algo que les falta, ojo, ese algo que les falta es lo que Dios les está prohibiendo. Entonces, ¿qué pasó? Fueron y pasó lo siguiente. Capítulo 3 y versículo 6. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, bueno, era apetecible a la vista para lograr la sabiduría, ¿sí ven? Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. ¿Qué pasó en el versículo 7? Que se les abrieron los ojos. O sea, pasó aquí se me cruzaron los cables. Pasó lo último, pasó lo tercero. Ojo, solo se dio cuenta que pecó, ¿cuándo? Cuando pecó. O sea, solamente se dio cuenta que la embarró hasta el fondo, hasta que la embarró. A ver, hagan memoria. ¿A quién les recuerda? ¿A quién les recuerda? No piensen mucho. Lo ven todas las mañanas en el espejo. A usted y a mí. Sí, no se hagan los locos. A nosotros. Uno, ¿cuándo se da cuenta que la embarró? ¿Cuándo? ¿Cuándo la embarró? Antes no. Antes usted estaba pensando cómo coger el fruto, qué le iba a dar el fruto, dónde tenía que coger el fruto. ¿Y cuándo se dio cuenta que la embarró? Cuando la embarró. Ese es el problema del pecado, que uno se da cuenta que la embarró cuando ya tiene metidas las de caminar. Y eso fue lo que les pasó. Dice, comieron del fruto y justo en ese momento se les abrieron los ojos. Ni modo de volver el pedazo de fruto para acomodarlo y colocarlo allá en el árbol y pegar. No, aquí que no se note, que no se note. No, ya. No hay nada que hacer. Como dicen las abuelas, lo hecho está. Entonces, ¿qué sucede? Todo empezó ¿cómo? A ver si me acuerdan. Todo empezó ¿cómo? Con una pregunta que no parecía de otro mundo, con que Dios les ha dicho. ¿Sí ven lo que causa una pregunta? Una gran reflexión para nosotros es que uno no conversa con el pecado, porque siempre tiene las de perder. Siempre. Si usted tiene problemas de alcohol y usted dice, mi amor, me voy para el billar, pero es que tenés problema, acordate qué tal. No, yo tengo autodominio, yo lo tengo controlado. Si no soy capaz de salir sin tomarme una cerveza, pues entonces ¿qué? Yo no voy a hacer nada malo, mi amor. Y te vas para el billar y empiezas a jugar billar y ves la cerveza y hay un momento en que la cerveza te empieza a hablar. Hola, ¿qué tal? Con que tu mujer te dijo que no tomaras, ¿no? Y ahí se va todo. Ahí se va todo. Uno no conversa con el pecado. Uno no conversa con aquellas cosas, ni está cerca de aquellas cosas que uno sabe que lo colocan en riesgo. Sin embargo, debo decirlo por experiencia propia, que nos gusta caminar sobre la cerca. Sobre el filito nos gusta caminar. Y por eso es que tenemos que desvelar estas mentiras para no caer fácilmente en ellas. Ahora, ¿cuáles son las repercusiones finales? Las consecuencias son las anteriores y ahora vienen unas repercusiones finales. La primera es que esa falta destruye nuestra dependencia de Dios, nos quita esa huella que Dios había colocado en nuestro corazón, la empieza como a querer borrar. Uno, la mentira le trata de hacer eso. Trata de cuestionar la relación que uno tiene con Dios. Les voy a dar un ejemplo de eso. Hay gente que no volvió a una iglesia, ni volvió a orar, ni volvió a coger una Biblia, ni a leer la palabra. ¿Sabe por qué? Porque le da
pena, literal, darle la cara a Dios por el pecado que cometió. Entonces prefiere decir, no, es que yo ni siquiera puedo levantarle los ojos al Señor. Yo siento que yo le levanto los ojos y yo lo veo allá como con un rayo a punto de partirme. No, yo mejor no. Claro, el enemigo coloca ese sentimiento que colocó en el corazón de Adán. ¿Qué hizo Adán cuando sintió los pasos de Dios? Se escondió. Se escondió del único que lo podía ayudar. Así mismo le pasa a uno. Cuando uno se siente muy culpable por algo que hizo mal, uno tiene la tentación de alejarse de Dios porque se siente como indigno, culpable, pecador, como una cucaracha. Así literal. Entonces uno se aleja de Dios. Segundo, ¿qué hace el pecado en nosotros? Pues lo segundo es que desacredita nuestra fe. Las mentiras no solamente destruyen nuestra dependencia de Dios porque la colocan en duda, sino que además como que nos dicen, eso es lo que usted cree, eso no sirve para nada. ¿Para qué complicarse la vida? Haga el bien sin mirar a quién y ya. Y ya con eso Dios está feliz. ¿A cuántos hemos escuchado que dicen eso? Que uno no necesita andar en la iglesia, que uno necesita eso de orar, que simplemente haga el bien y ya. No, los filántropos pues. Eso nos pasa. Las mentiras buscan desacreditar el valor de la fe en la vida de uno, hacerle creer que la fe, eso no sirve para nada. Tercero, las mentiras nos buscan hacer posible las cosas. Entonces la mentira, ¿qué te dice? Eso que Dios te dijo que no hicieras, sí lo puedes hacer. Ojalá lo hagas. Mire que eso se le presenta ahí en bandeja de plata. Por ejemplo, usted tiene una necesidad económica y se le presenta la oportunidad ¿de qué? De robarse una plata, de hacer un chanchullo ahí raro en un negocio. Y empieza esta dinámica. La primera, tenés el chanchullo ahí, ¿no? Entonces lo primero que te hace esto como que te da conciencia y decís, uy, pero vas a hacer algo que no es. Tú lo sabes, ¿no? Pero dices como que, tápese los ojos, bueno, no me mire. Solo por esta vez, ¿listo? Y ¡pum! Segundo, usted sigue sintiendo adentro que Dios le dice, no lo hagas, por ahí no es. Pero en este segundo punto, usted dice, pues la plata no es del dueño, sino del que la necesita. Hagámosle. Y sigue. Pero algo te sigue diciendo, no la vas a embarrar así. Mira las consecuencias. Y usted llega aquí y dice, en donde todo parece posible, usted dice, si Diosito no hubiera querido que yo me robara esta plata, no me había presentado la oportunidad. Ah, las cosas se dieron por algo. Como se dio la oportunidad, yo creo que es que Dios me mostró ahí que ahí la necesidad económica que yo tenía, pues ve, ahí el Señor me respondió, me dio la oportunidad. Porque usted cree que Dios la hizo posible. Y a lo último, usted le mezcla un poco de verdad en el argumento, ¿no? Y termina robándose la plata y diciendo algo así como, la última vez, nunca más, Señor, nunca más. Además que cuando yo pueda devolver la plata, yo la devuelvo. Bueno, hago mercados para los pobres y ofrendo en la iglesia. ¿Listo? Bien. Y te vas, hiciste el chanchullo, te robaste la plata y todo lo hiciste ¿cómo? Justificando tu propia mentira. Esa mentira actúa de esta manera en la vida de uno. Uno piensa que por eso le hizo posible, que eso no le sirvió para nada el tema de la fe, que no necesariamente pues uno tiene que andar con esos espiritualismos de ay, Dios te está viendo, y pues sobre todo lo último, ¿no? Lo último y lo más importante es que muchas veces uno se da cuenta que el pecado es
especialmente sutil. Es sutil, ¿por qué? Es sutil porque es como la serpiente. Empieza como con quien no quiere la cosa y usted termina más llevado que el carajo. ¿Y cómo lo hizo? A través de todo este camino que usted, sin querer queriendo, hizo. Ahora, el enemigo quiere creer que sus ideas, quiere hacerte creer, perdón, que sus ideas no son solo tuyas, sino que incluso son de Dios. Entonces usted se robó la plata y usted terminó diciendo lo que dijimos ahora. Es que yo, esta oportunidad de hacer este chanchullo es porque yo le pedí mucho a Dios que me ayudara con esa plata que yo necesitaba. ¿Y usted qué hizo ahí? Justificó su pecado, justificó lo que hizo mal. Y a lo último, para no sentirse tan mal, usted le mezcló un poquito de ¿qué? De verdad. Y eso de que, no, es que ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia dice eso. Yo no sé dónde, pero todo el mundo dice que la Biblia dice eso. Ojalá alguien que lo encuentre que me lo mande ahí por el chat. Pero a mí me enseñaron que ayúdate que Dios te ayudará. Entonces Dios me ayudó y yo me ayudé. Me presentó el negocio y yo me robé la plata. Eso suena como una verdad. Parece muy lógico, pero no lo es. Porque a veces las mentiras también son lógicas. Es decir, parecen muy normales. Ahora, a partir de estos elementos, logramos saber cómo es una mentira por todos los lados y todo lo que concierne una mentira. Por todo lo que hemos visto hoy es que decimos que el enemigo utiliza la mentira como su mejor arma para hacernos caer ¿en qué? En la tentación. Nos presenta lo bueno como malo y lo malo como bueno. Y si además de todo eso, usted le mezcla un poquito de verdad, y es que Dios ayuda a todos sus hijos, y por eso me presentó el chanchullo, por eso se me dio el chanchullo. Si usted le mezcla un poquito de verdad, eso parece que termina siendo una ¿qué? Una verdad espiritual. Pilas, no todo lo que parece lógico o lo que lleve el nombre de Dios viene de Dios. Hay gente que a veces le dice, padre, yo fui donde una señora que hace unos riegos, lee el fondo del chocolate, el fondo de la olla pitadora, una vaina ahí rara, ¿no? Pero esa señora es como buena. Tú uno pregunta, pero ¿cómo así? ¿Es buena por qué o qué? ¿Cómo te diste cuenta que es una señora misteriosa, bruja buena? ¿Bruja buena como Sabrina, la que veíamos de chiquito o qué? Me dice, no, porque la señora atrás tenía al arcángel San Miguel y tenía al venerable, el doctor, no sé, ¿cómo se llama? El Gregorio Hernández, y tenía una imagen de la Inmaculada, y abajo tenía la de Guadalupe, y abajo tenía una de Santo no sé quién. Entonces, padre, pues si tiene esas cosas, eso debe ser algo bueno, ¿cierto que sí? No todo lo que tenga el nombre de Dios viene de Dios, porque hay gente que utiliza el nombre de Dios en falso, como signo de pecado. Hay gente que se escuda detrás de mezclarle un poquito de verdad al argumento para que el argumento parezca de Dios. Esta es la autopsia de la mentira. Una mentira quiere romper nuestra dependencia de Dios, quiere hacernos dudar de nuestra fe, quiere hacernos pensar que el pecado por eso es posible, pero sobre todo nos mezcla una verdad dentro de todo el argumento y uno cae redondito. Por ejemplo, yo sé que les va a doler a algunos, pero lo tengo que decir, lo siento, estamos aquí para eso. El tema de la angeliología, un tema propio de la nueva era. ¿Cómo se llama tu ángel? ¿Y cómo es tu ángel? ¿Y tu ángel es chiquito o es grande? ¿Se llama así o se llama así? Cuando la Biblia solamente nos presenta el nombre de 3 arcángeles.
¿Sí me entiende? El texto sagrado nos da un acercamiento a ellos, pero a partir de ellos se han nacido un poco de ¿qué? De corrientes que parecen muy espirituales, pero que en el fondo en ocasiones nos desconectan de Dios. Si a usted la angeliología le hace creer más en los ángeles que en Jesucristo, está jodido. Y eso es lo que hace la angeliología. Le hace colocar todo el acento de su fe a la relación con los ángeles más que con Dios. Empezando por una cosa, ¿no? Nos encantan los ángeles porque como son tan lindos, entonces uno no se imagina un ángel regañándolo a uno. En cambio uno a Dios sí se imagina uno regañándolo. Claro, a uno le gustan las cosas que no lo cuestionan a uno en la fe. A uno le gustan las cosas que le hacen decir que todo lo que usted hace está bien y que cuando se equivoque Dios lo va a perdonar y ya. No pasa nada, todo bien. Entonces, claro, cuando nos presentan este tipo de cosas, nos resistimos a pensar de que Dios sea un Dios exigente. Y eso fue lo que le pasó al hombre de los talentos hace poco en una de las misas. Es que yo no enterré mi talento y no lo multipliqué porque tú eras un señor exigente que siembra, que cosecha lo que no siembra y que exige lo que no ha dado. ¿Y qué le dice el Señor? Al que tiene, se le dará, pero al que no tiene ¿qué? Fe, se le quitará hasta lo que tiene. Lo mismo pasa, no nos gusta un Dios exigente, nos gusta un Dios a lo Papá Noel. Dando regalos a la lata, bonachón, comiéndose las galletas con la leche que vemos en la televisión. Ese es el Dios que nos gusta. No nos gusta a Dios diciéndonos, eso no es por ahí. Y un Dios que ama, dice una canción, un verdadero Dios que ama, corrige. Como un buen padre y una buena madre, corrige a sus hijos. Entonces, hoy empezamos con este ejercicio. Esta es la anatomía de una mentira. La mentira se ve y se oye así. ¿Cuál va a ser nuestra primera mentira? Para dentro de 8 días queremos darnos cuenta de esto. El enemigo quiere hacerte creer que sus ideas no son solo tuyas, sino que también son de él. Y eso es mentira. Sus caminos no son mis caminos. Y por eso el próximo tema, nuestra primera mentira, que la vamos a ver en 2 martes, es esta. Dios solo quiere que seas feliz. Se oye muy bonito eso, ¿no? Claro, uno oye eso y dice, claro, pues por eso es Dios. Pero resulta que esto es una verdad a medias. Y dijimos que una verdad a medias termina siendo una mentira. Termino con los anuncios. Lo voy a empezar a hacer ahora porque tengo que hacer promoción vocacional. Si usted está entre los 25 y los 45 y ya es profesional, soltero, no por allá un remiendo de alguna cosa, no, soltero, y tiene inquietud vocacional, es decir, quiere empezar a discernir si el Señor lo está llamando al sacerdocio, comuníquese con nosotros aquí en la parroquia, porque existe el Seminario de Profesionales Santiago Apóstol. Ustedes lo pueden mirar ahí por las redes del Facebook, que es un seminario para personas que ya son profesionales en algún área, ya sea una carrera profesional o técnica, y que son personas que se han sentido llamadas a la vocación sacerdotal. Si de pronto conocen a alguien o de pronto usted que está viendo esto se siente llamado y tiene estas condiciones que acabé de decir, bueno, se puede comunicar con nosotros para que conectarlo con el Padre que hace y que ayuda al proceso de discernimiento vocacional. Vamos a orar. Vamos a colocarnos en la presencia del Señor. Y vamos a pedirle al Señor en esta noche que al escuchar y al conocer su palabra, nos regale en el corazón la ciencia verdadera para descubrir lo que viene de Dios y lo que no. Hoy, Padre amado, te pedimos que nos regales discernimiento de corazón, que seas tú, Señor,
obrando en nuestra vida y regalándonos, Señor, tu amor, para descubrir, Señor, detrás de las estratagemas, de las estrategias y del actuar del enemigo, lo que no viene verdaderamente de ti, Jesús. Aparta toda mentira, todo engaño, toda dureza, toda resequedad espiritual de nuestro corazón. No permitas que la mentira se aloje en nuestro interior. Descubre todo con tu luz y regálanos, Señor, tu amor. En tus manos, Señor, nos colocamos. Te pedimos que durante esta semana rompas todas nuestras resistencias espirituales y nos permitas, Señor, hacer tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buena noche para todos, y dentro de 8 días, martes, nos vemos en este canal a la misma hora. Es festivo, pero igual vamos a estar haciendo la catequesis. Si quieren venir a acompañarnos acá al templo, no hay problema. Acá hay espacio para que nos reunamos. Dios los bendiga y buena semana para todos.